Primeramente este cuadrito, ¿se nota? No, igual se los voy a pasar, se los he pasado ya este cuadrito, pero quería mencionarlo otra vez. Se pueden guiar bastante en la clasificación de las bacterias gram positivas. Tenemos los cojos gram positivos y cómo se hace la diferenciación: catalasa positiva, catalasa negativa. Si es catalasa positivo, yo estoy hablando de Staphylococcus, ¿cierto? Y de ahí hago la prueba de la coagulasa. Si es positiva es aureus, si es negativa me quedo con el epidermidis y el saprophyticus. Aquí hay otra prueba, una resistencia a la novomiosina, pero que no la hemos tomado en cuenta. Con esto sí, esta diferenciación: coagulasa positivo, coagulasa negativo. Catalasa negativa, y tenemos a los estreptos, ¿cierto? Con toda su variedad de estreptos: Piógenes, Agalactiae, alfa, beta, no hemolíticos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a los bacilos gram positivos. Y aquí tenemos dos: los formadores de esporas y los no formadores de esporas, ¿sí? En los formadores de esporas tenemos los aeróbicos, que ya hemos revisado: Bacillus cereus móvil, Bacillus anthracis no móvil, y los anaerobios obligados, que son los que en esta clase vamos a revisar, la clase de los Clostridiums. Y en los Clostridiums tenemos los móviles, que van a ser tres: Clostridium tetani, Clostridium botulinum y Clostridium difficile. Y los no móviles tenemos el Clostridium perfringens, ¿sí? Los que están aquí abajo no vamos a ver. Entonces, ¿en cuáles nos enfocamos en esta clase? Gram positivos anaerobios, bacilos gram positivos anaerobios, ¿sí? Y tenemos móviles, no móviles, y la clasificación en tetani, botulinum difficile, y los no móviles, el perfringens. Vamos a ver, y en el libro van a pillar más bacilos gram positivos aerobios, que pueden ser de importancia clínica, sí, pero son muy raros. Yo que les recomiendo que los lean como para leer. Yo no les voy a preguntar, ¿sí? Pero sepan de qué existen. Porque si hablamos de todos estos más y de las enfermedades, nos tardamos hasta lo que es el receso, ¿sí? El Corynebacterium ulcerans, que también puede causar faringitis, es muy similar al Corynebacterium diphtheriae, solo que menos grave. Uno interesante que siempre preguntan en los exámenes de admisión a la residencia es el Erysipelothix russopatiae, este de aquí, que se asocia más que todo a veterinarios, pescadores, carniceros. Y aquí voy a poner a los que se encargan de cortar las plantas, los jardineros que se pinchan con lo que es una rosa, se pueden encontrar con el Erysipelothix russopatiae, y te da una tumoebacción de la piel eritematosa, y tiene una reacción bien parecida a lo que es la erisipela. Por eso es erisipeloide, porque es parecida a, ¿sí? Propagación lenta, dolorosa, es una enfermedad ocupacional. Lactobacillus, lo van a escuchar muchos, a los lactobacillus forman parte de la flora normal de nuestro cuerpo y no genera problemas, ¿sí? Y el Propionibacterium puede causar a veces, que ahora se llama Propionibacterium cuti, creo, cutis, y que antes era el Propionibacterium acne, es el causante del acné, ¿sí? La bacteria que justamente va a los folículos
sebáceos, los obstruye, genera una inflamación, infección, problemas, ¿sí? Solo para que sepan que existen. Yo no les voy a preguntar esa tabla, pero tienen que saber que existen para más allá, ¿sí? Lo que les estoy explicando no son las únicas bacterias, sino las más comunes. Bueno, entonces ahora vamos a ver los anaerobios, ¿sí? Y dentro de los anaerobios vamos a presentar 4 clasificaciones: cocos gram positivos, bacilos gram positivos y cocos gram negativos y bacilos gram negativos, con una característica en común: no soportan el oxígeno, necesitan crecer en una condición con muy poco oxígeno, menor al 8%, menor al 6%, menor al 2%, menor al 0,5%, dependiendo de cada uno, ¿sí? En los cocos gram positivos tenemos uno solo que es de relevancia, que es el peptoestreptococo. No vamos a hablar de las enfermedades, simplemente quiero que me sepan el nombre: peptoestreptococo. ¿Qué es el peptoestreptococo? Es un coco gram positivo anaerobio, punto final. Se encuentra en la flora normal del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el intestino. Si le hago un cultivo a la saliva en ustedes, de seguro hay un peptoestreptococo, ¿sí? Y ahí no causa daño. Lo que les explicaba con los anaerobios, no causa daño hasta que se va de ese lugar. Si pasa, por ejemplo, a la sangre, podría generar abscesos, ¿sí? Luego tenemos los cocos gram negativos, y este no quiero que ni lo mencione: Veillonella. Es parecido a la Neisseria meningitis, gonorrea, pero super X este. Y luego tenemos a los bacilos gram positivos, que eran los que les explicaba: el Clostridium perfringens, que es no móvil, y el Clostridium tetani, botulinum y difficile, que son móviles. Todos los bacilos gram positivos anaerobios generan esporas, todos, ¿sí? Por eso es que pueden encontrarse ¿en dónde entonces? En el ambiente, ¿sí? Y es por eso que tenemos Clostridium tetani, que produce el tétanos. Ya vamos a ver más adelante que se puede adquirir del ambiente, ¿sí? Bacilos gram negativos, el único que vamos a ver va a ser el Bacteroides fragilis, ¿sí? Bacilos gram negativos anaerobios, el único que vamos a ver es este Bacteroides fragilis, que tiene una cápsula y tiene una enterotoxina. Ya vamos a entrar más a detalle, pero acuérdense de que este Bacteroides presenta cápsula, ¿sí? Hasta ahí vamos bien entonces, chicos. Entonces, cocos aerobios, ¿cuál era? Peptoestreptococo. Y listo, nada más. ¿Qué puede causar? Abscesos. ¿Abscesos dónde? Si sale fuera de la flora normal del cuerpo. Punto final. Y ahora sí entramos a lo bueno: el género Clostridium. El género Clostridium, entonces, ¿qué características va a tener? Primero, ¿forma esporas o no? Sí. Forma esporas, ¿sí? ¿Qué forma van a tener? Cocos, bacilos. Bacilos. Van a ser móviles, pero también van a ser inmóviles. Móviles tenemos el tetani, el botulinum y el difficile. Inmóvil vamos a tener el perfringens, ¿sí?
Ahora, los anaerobios en general, antes de que pasemos a las infecciones tal cual una por una, los anaerobios, ustedes tienen que relacionarlos sobre todas las cosas con abscesos. ¿Quién más me producía los abscesos? ¿Quién se acuerda de las bacterias? De las bacterias aerobias, gram positivas. ¿Cuál producía abscesos? El peptoestreptococo, pero de las anteriores clases, el Diógenes, ¿cuál más? El Staphylococcus aureus también puede producir abscesos. Le sumamos los anaerobios. Y chicos, usualmente cuando hay un absceso se encuentra un mix. Tenemos por un lado aerobios, pero también podemos encontrar los anaerobios mezclados ahí. Y se cree de que hay una sinergia. Sinergia significa que se ayudan entre sí para poder crecer en ese medio, ¿sí? Entonces, abscesos cerebrales, las infecciones dentales, maxilofaciales, por ejemplo, una persona con una carie, que se le infecta la carie y genera un absceso, es muy probable que ese absceso sea por anaerobios. Entonces, ¿yo qué hago como médico cuando me encuentro ante un absceso? Los antibióticos que yo dé, que me van a cubrir cocos gram positivos, pero también me tiene que cubrir anaerobios, porque yo sé por microbiología de que los anaerobios también pueden producirme abscesos, ¿sí? Las infecciones torácicas, si hay una rotura en la pleura, una rotura en el mediastino, se generan abscesos ahí que pueden ser a consecuencia de unas bacterias anaerobias también. Infecciones intraabdominales, lo mismo. Si hay una rotura en el intestino, van a salir esas bacterias anaerobias, ¿y dónde se van a encontrar? En el peritoneo, y generan abscesos hepáticos, abscesos en esa misma zona, infecciones graves, que ahora ya vamos a ver cómo se trata. Y también hay algunas que pueden producir infecciones ginecológicas. Vamos a ver eso. Entonces empezamos con el Clostridium perfringens, móvil y móvil. ¿Es móvil o es inmóvil? Inmóvil, ¿cierto? ¿Y en dónde lo podemos encontrar? Espera segundos. Esto. Ahí está. El Clostridium perfringens, nosotros vamos a decir que es un bacilo gram positivo anaerobio. Puede causarme 3 tipos de patologías. Yo voy a añadir una más a la que está en la diapositiva y que está en el libro también. Una es la celulitis. ¿Y quién me podría causar celulitis igual? ¿Qué otra bacteria me causaba celulitis? Diógenes. Perfecto. Entonces vamos a ver de que hay otra bacteria que también me puede causar celulitis. Y lo que es erisipela, ¿quién me causaba la erisipela? El Diógenes. También el Staphylococcus aureus puede entrar igual ahí, ¿sí? Tejido conectivo blando, tejido profundo. Pero el cuadro más interesante es la gangrena gaseosa. Gangrena gaseosa. Y chicos, una particularidad de estas bacterias anaerobias es que fermentan para poder producir ATP. Y cuando se produce ese proceso de fermentación, se genera hidrógeno más CO2. CO2, ¿qué es? Un gas. Entonces son ciertas heridas
o ciertas infecciones que pueden producir un gas, que se puede observar en una radiografía. Y si uno tocaría esta herida, ¿cómo se sentiría? Blandita y suena, algo que se le llama como crépitos, como esos paneles de ese material que protege en los electrodomésticos, esas burbujitas llenas de aire, suena así. Puede pasar en heridas. Yo toco eso y digo, este paciente posiblemente tenga una infección por anaerobios, y pienso directamente en Clostridium perfluens, cuadro grave, gangrena gaseosa. Pero la gangrena gaseosa también me puede producir una intoxicación alimentaria. ¿Quién más me podría causar intoxicación alimentaria? Aquí les estoy haciendo una mezcla. ¿Cuál? Bacillus. ¿Cuál? ¿Cuál me puede causar intoxicación alimentaria? No, el antracis me causa el carbunco. Cereus, Bacillus cereus. ¿Cuál más? Los he matado. ¿Cuál más genera toxinas que pueden ser ingeridas? Porque la intoxicación alimentaria no es por la bacteria, es por las toxinas. No hemos llevado salmonella. Sí, pero todavía no lo hemos llevado. De los que ya hemos llevado. ¿No? De Bacillus cereus, ya está. ¿Cuál más? ¿Cuál más generaba toxinas? Más que todo asociada a lácteos. No es el Agalactiae ni es la listeria. La listeria no me causa intoxicación alimentaria. Staphylococcus aureus genera toxinas igual. Ya se me ha olvidado, mira. Ahí sus 80, 90 se van a desvanecer. Staphylococcus aureus. Entonces ya tenemos Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, intoxicación alimentaria, cuadro rápido, vómitos, diarrea, pero sin un periodo rápido de lo que es incubación. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar más específicamente de la gangrena gaseosa. En la gangrena gaseosa existe una toxina que es la principal, que es la toxina alfa. Y la toxina alfa lo que va a hacer es degradar la membrana celular de las células musculares, ataca el músculo. Y se genera este cuadro luego de una herida. Uno se hace alguna herida en los accidentes de automóviles, incluso en los abortos que no se encuentran en los ambientes correctos, o lo que son algunas heridas en el campo. Y justamente ese es el cuadro clínico particular. Una persona que se realiza una herida y llega al cabo de más o menos 1 a 4 días presentando una herida con vesículas grisáceas y la herida tiene crépitos. Le tocas la herida y sientes como que si hubiera una capita ahí, tocas y suena. Eso es gangrena gaseosa, es una enfermedad bastante grave. El paciente puede ya llegar en sepsis, llegar con la frecuencia cardíaca elevada o con hipotensión. ¿Sí? Es un cuadro muy parecido a la fascitis necrotizante, pero que en este caso se puede dar por el Clostridium perfluens. ¿Sí? Y luego tenemos intoxicación anal. Lo que es intoxicación anal, lo que es intoxicación alimentaria, que se da por una enterotoxina termolábica, ¿sí? Muy parecida a la de Bacillus cereus, enterotoxina termolábica. Lesiona el epitelio y genera diarrea,
más que todo, y dolor estomacal. No genera vómitos, por si acaso. Bacillus cereus sí puede generar vómitos, ¿sí? En cambio, Clostridium perfringens, diarrea, dolor abdominal, dolor tipo cólico y náuseas, pero no llega al vómito. Ahora, fíjense, esta es una lesión característica de la gangrena gaseosa. Vesículas color violáceo, color medio raro, y si le hacen una radiografía, ven estos espacios de aire, porque en la radiografía el negro es aire, por si acaso, ¿sí? Fíjense estas bolitas de aire ahí, ¿ven? ¿Ven aquí? Eso no debería haber, no hay aire en el tejido conectivo. Pero ¿qué pasa? Si hay una bacteria que me genera un gas, ese gas se acumula ahí y genera esa pista. Aquí hay otro caso, así empieza. Parece un moretón, pero por aquí debe haber alguna herida que se ha realizado la persona en cualquier parte, lesión violácea negruzca, y si le sacamos un rayos X, fíjense, presencia de gas en partes blancas. Y en este caso, ¿qué se hace? No se trata con antibióticos, a cirugía directamente, a sacar todo el tejido muerto. ¿Por qué? Porque el antibiótico no va a llegar hasta esa zona. ¿Qué necesito? Sacar todo el tejido contaminado. Y así queda. Es el mismo paciente. Se hace un debridamiento. Así entran muchas personas a quirófano y empiezas a sacar todo el tejido muerto, como si fueras un carnicero. Así empeora y así recupera el paciente. Es el mismo. Así queda, y esto ha debido ser a los 120 días, 3 meses, 4 meses, 6 meses, cuando ya todo el tejido epiteliza. Pero es paso por paso. Fíjense que de eso no se puede dejar así, directamente. Y el paciente termina así y luego se hace injertos, pero masa muscular perdida. Ese paciente ya no puede hacer ejercicio, va a caminar con una muleta, porque fíjense, ha perdido todo el músculo. ¿Por qué? Porque se lesiona justamente el músculo. Esta bacteria, el Clostridium perfringens, me ataca al músculo, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Break de 4 minutos. De una infección bastante interesante que se da por una bacteria llamada Clostridium botulinum. Y chicos, aprendan a escribir bien las bacterias, por favor. Disteriae, no me acuerdo qué. No, pero no, 3.2. Por eso te tuviera que haber bajado más. Ya no me acuerdo ni qué han puesto, pero me han puesto bacterias raras, bacterias nuevas. Podría ser buen nombre si es que podemos algún rato descubrir alguna bacteria. Me acuerdo que alguien ha puesto Staphylococcus agalactiae. No voy a decir este grupo de nota. Casi lloro. Bueno, sí lloraba un poquito. Bueno, entonces, Clostridium botulinum es un bacilo gram positivo anaerobio y que es aparte móvil, ¿sí? Produce enfermedad tanto en los adultos como en los niños, más que todo por vía oral, por la ingesta de lo que son alimentos contaminados con esta bacteria. Y esta bacteria genera una toxina que es la neurotoxina más potente que hay en el mundo. Una toxina llamada bacilito, toxina botulínica.
Su nombre en la parte estética también se le conoce como Botox. ¿Alguien ha escuchado del Botox? Es eso. Es la extracción de la toxina para fines estéticos. Vamos a ver ahorita por qué se utiliza el Botox por fines estéticos, y también se puede utilizar esta toxina con fines terapéuticos. ¿Sí? Entonces, chicos, lo que es esta toxina es tan potente de que puede matar con un microgramo, o sea, la millonésima parte de un gramo, y la toxina te mata automáticamente. Entonces, es muy fuerte, pero hay que tener sobre todo cuidado en los niños, en los menores de lo que es un año. Y aquí les voy a explicar por qué. Entonces, ¿cómo funciona esta toxina botulínica? La toxina botulínica actúa en la placa neuromuscular. Placa neuromuscular. Están en fisiología, ¿no? Así que deben estar bien fresquitos. El principal neurotransmisor que se libera para generar un potencial de acción es la acetilcolina. La acetilcolina, acuérdense, se encuentra almacenada en vesículas, en el axón terminal, o en el llamado bulbo axónico. Cuando llega por aquí una señal nerviosa, esto es lo normal, un recuerdo, se libera acetilcolina hacia la placa neuromuscular. La acetilcolina llega aquí y se une a varios receptores en esta zona, lo que genera un potencial de acción que va por toda esta zona y genera la salida de calcio del retículo sarcoplasmático, y eso da lo que es el origen a la contracción muscular. Pero todo eso empieza por la liberación de la acetilcolina. Sin la acetilcolina no hay potencial de acción muscular. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es la que provoca la entrada de sodio, y el sodio genera despolarización. Entonces, ¿qué hace esta toxina? Simplemente bloquea la liberación de la acetilcolina. Y si no hay acetilcolina, ¿se relaja el músculo o se contrae? Se relaja. Entonces, aquí el problema es el músculo relajado. ¿Y por qué el músculo relajado te puede matar? Perfecto, Alejandro, porque van los músculos respiratorios, y los músculos respiratorios se paran y listo, fuiste. En este caso se produce una parálisis flácida. Una parálisis, una pérdida en el movimiento, pero porque el músculo está totalmente relajado. ¿Cómo se contagia? Principalmente por los embutidos, los alimentos envasados al vacío. ¿Por qué? Porque los alimentos envasados al vacío no van a tener oxígeno. Ahí puede crecer el Clostridium botulinum y la persona ingerir la toxina. ¿Sí? Y en los adultos puede producir parálisis de los pares craneales y producir una parálisis descendente. La parálisis, chicos, en este caso es descendente, empieza arriba y va bajando. Porque ya vamos a ver más adelante que también hay parálisis ascendentes. Empieza en los pies, la parálisis, y va subiendo. ¿Cuál es peor? La descendente, porque empieza desde arriba. En cambio, en la otra, primero me fallan las piernas, pues tengo chances de poder ir al médico, yo no puedo caminar. El otro lado baja de forma más rápida, está más cerca de los órganos, ¿sí? Disfagias, alteraciones en los pares craneales que ya deben dominar todo lo que es fisiología, supongo, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? El botulismo
de los niños o el botulismo infantil, y se da más que todo por la contaminación de la miel. Es por eso que es prohibido dar miel a los menores, incluso de 4 años. ¿Por qué? Porque les ataca el botulismo bastante mal. ¿Sí? Se puede ver, este niño, fíjense, no tiene expresiones faciales. Uno le levanta y directamente tiene esta mirada como perdida, no puede sonreír. ¿Por qué? Porque es una parálisis flácida. Por más de que intente, por más de que le lleguen señales nerviosas, no va a poder liberar la acetilcolina. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a la toxina botulínica bloqueando la placa neuromuscular. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La antitoxina. Existe una antitoxina que justamente va a ir a lesionar a la toxina, y con eso la persona recupera el movimiento. Y por otro lado, si la persona ya no respira, ¿qué hay que hacer? Hay que intubarla y poner un respirador para que el respirador cumpla la función de sus músculos. ¿Sí? También se puede dar por heridas. Pero la más frecuente es vía oral, por alimentos contaminados, envasados al vacío o la miel. ¿Sí? Y las latas, las conservas, suelen ser un lugar en donde se presenta el botulismo. No es una enfermedad muy común, pero está interesante saber cuál es el mecanismo detrás. Vamos a la siguiente: Clostridium tetani. De nuevo, bacilo gram positivo, anaerobio, que tiene una forma interesante, parecen palillos de tambor. Tiene una forma de palillos de tambor. ¿Sí? Es un bacilo y es móvil. Y el Clostridium tetani produce lo opuesto. Si el Clostridium botulinum me genera una parálisis flácida, el Clostridium tetani me produce una parálisis espástica. O sea, lo que es una parálisis pero por contracción. Se contraen los músculos y la persona es incapaz de relajarlos. ¿Por qué pasa esto? Vamos a ver en un momento. ¿Cuál es la toxina más importante? La tetanoespasmina. ¿Cómo se transmite el tétanos? Por heridas, por contacto con hierro oxidado, mordeduras de animales. En mordeduras de animales hay ciertos sitios en los que uno tiene que hacer lo que es una vacunación, ¿sí? Para tétanos, porque también puede encontrarse en esos sitios anaerobios en el animal. Entonces, ¿qué tenemos? Las esporas ingresan por una herida, y esto puede estar en el suelo, heces fecales de los animales, que o sea, de los perros, la parte nasal, oral, está contaminada con heces fecales, porque van y huelen todo, ¿no ven? Y pueden permanecer por años ahí. Nadie las ve, están ahí hasta que ingresan al cuerpo por una herida. ¿Y cuál es la patogenia en este caso? La toxina, tetanoespasmina, genera lo que es una inhibición en un neurotransmisor llamado GABA. El neurotransmisor se llama ácido gamma aminobutírico, GABA, ¿sí? GABA, GABA. Y el GABA, lo voy a escribir,
el neurotransmisor GABA va a ser un neurotransmisor inhibidor. Es un neurotransmisor que apaga las neuronas. Y en las motoneuronas justamente existe este neurotransmisor que hace de que las neuronas motoras ya no manden señales de que se contraiga el músculo. Entonces, como que el control para que nosotros enviemos una señal para que se contraiga, pero hay una señal opuesta luego para que se relaje el músculo, para que se inhiba la contracción muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo rompo este neurotransmisor inhibidor? No va a haber quien apague. Entonces, la neuromotora va a mandar estímulos como locos de contracción para que se libere acetilcolina en el músculo a cada rato. Y eso me produce una contracción de todo el cuerpo, que empieza por partes, pero que en los casos generalizados genera esta posición llamada opistótonos. Fíjense, la contracción, todos los músculos se encuentran así, tantos que se les arquea toda la espalda hacia atrás. Opistótonos. También se puede observar en la mandíbula una señal que se llama bruxismo. La mandíbula se encuentra muy contraída. Lo mismo puede pasar con algunos fármacos, sustancias ilícitas también pueden generar bruxismo, ¿sí? Entonces, fíjense de que va por la sangre, aquí está la bacteria en forma de palillo de tambor, ingresa a la sangre y de la sangre llega a las motoneuronas y va al receptor GABA que me apaga los estímulos inhibitorios. Si yo no tengo esa señal de apagado, de che, para frenar, de enviar más señales motoras, la neurona va a seguir enviando señales y eso lleva a lo que es una contracción sostenida. Y lo mismo pasa, ¿cuál es el problema? Músculos respiratorios. No los voy a poder activar. ¿Por qué? Porque van a estar súper contraídos. Y la respiración es contracción, relajación. Si no, no hay movimiento. ¿Sí? Para el tétanos, sí tenemos una vacuna que se encuentra en la pentavalente, pero también la encontramos en la DT. ¿Se acuerdan de la DT? Difteria, tétanos, ¿sí? Y también tenemos lo que es la antitoxina, que se puede recetar en algunos casos en emergencias. También se puede recetar algunos antibióticos que no vamos a tocar y algunos potenciadores de GABA, como ser las benzodiazepinas, el clonazepam, diazepam, ansiolíticos, que justamente actúan en este neurotransmisor y pueden ayudar a que ese músculo se relaje, ¿sí? ¿Me han entendido entonces, chicos, esto? Clostridium botulinum, Clostridium tetani. Nos faltan solamente dos: Clostridium difficile y Bacteroides fragilis. Entonces vamos a hablar de Clostridium difficile. ¿Por qué se le llama difficile? Porque es muy difícil cultivarlo, o ha sido muy difícil por mucho tiempo cultivarlo. ¿Por qué creen que sea difícil cultivar lo que son los anaerobios, chicos? Tiene que estar en un medio anaerobio, cámaras al vacío. Yo no lo puedo poner en cualquier superficie al aire libre porque se va a morir. Necesito ponerlo en cámaras especiales para poder cultivarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo pongo al aire libre, va a estar en contacto con el oxígeno y se va a morir, ¿sí? ¿Con qué me van a asociar al Clostridium difficile? Con diarreas, pero sobre todo por diarrea por los antibióticos. El Clostridium difficile forma parte de la flora normal bacteriana. ¿Y cuál es el problema?
que si yo receto ciertos antibióticos, lo que hacen esos antibióticos es matarme la flora bacteriana normal. Así como son súper útiles en las infecciones, necesito recetar un antibiótico, pero el problema es que también estoy matando la flora bacteriana buena. Y si se muere la flora bacteriana, puede crecer Clostridium difficile, porque esa flora bacteriana suele estar ahí para poder evitar el crecimiento de las otras especies. Y si una baja, la otra crece. Y el Clostridium difficile ahí me puede causar una diarrea. Y si el cuadro es grave, me puede causar un cuadro llamado colitis pseudomembranosa. Y esto va a depender de qué, de las toxinas que se secreten. Existen dos: la toxina A, que me va a generar diarrea líquida, pero tenemos la toxina B, que es citotóxica. Me lesiona las células epiteliales de lo que es el intestino y me lleva a la colitis pseudomembranosa. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Antibióticos que actúan directamente en el tracto gastrointestinal, que actúen directamente en el sitio, que no se absorban, porque si se absorben pasan a la sangre y lo pierdo el efecto. Necesito que se queden en el intestino. Y también en casos graves, refractarios a tratamiento, que sigue con diarrea, me hace una colitis, yo puedo pensar en un trasplante fecal. Le saco las heces fecales a otra persona, las proceso y se las introduzco a otra persona. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a tener flora bacteriana buena, que va a reemplazar al Clostridium difficile, y con eso puedo curar lo que es la infección. Ahora, ¿en qué sitios se dan más antibióticos? ¿En dónde se recetan más antibióticos a las personas? ¿O cuáles son los pacientes que más reciben tratamiento antibiótico? ¿Los que se encuentran dónde? En el hospital. Entonces se asocia mucho a diarreas en el hospital, brotes en el hospital, ¿sí? Por eso, y se transmite sobre todo por el personal de salud. ¿Por qué? Porque en una persona sana no va a pasar absolutamente nada, pero yo, si no me lavo las manos, puedo llevar el Clostridium hacia otra persona, y si la persona ha tomado alguno de estos antibióticos, tengo riesgo. Y fíjense que los antibióticos más fuertes de amplio espectro, imipenem, meropenem, moxifloxacino, cefalosporinas de tercera, cuarta generación, son las que me dan el riesgo más alto de Clostridium difficile. Usualmente yo no voy a tener un paciente con esos antibióticos en consulta externa. Van a ser pacientes internados o van a ser pacientes en terapia intensiva, de que estén con otra infección, pero por los antibióticos me hacen aparte otra infección. ¿Y cuál es el tratamiento? Más antibióticos. Pero ni modo, es así. Y chicos, tienen que tomar en cuenta el Clostridium difficile, ¿sí? Y por último, vamos a hablar del Bacteroides fragilis. El Bacteroides fragilis va a ser una bacteria distinta a las otras. ¿Por qué? Porque va a ser una bacteria bacilo gram negativo, anaerobia. Forma parte de la flora normal
del tracto gastrointestinal. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando hay una cirugía, cuando hay un traumatismo, cuando hay una perforación, el Bacteroides fragilis sale de lo que es su ambiente normal. ¿Sí? Y ahí produce más que todo abscesos, formación de pus. Y esto lo hace gracias a, o su principal mecanismo de protección y de patogenicidad va a ser su cápsula. Y acuérdense que las bacterias gram negativas tienen una pared celular bien pequeña, llena de lipopolisacáridos, endotoxinas, ¿sí? Entonces provoca mucha inflamación localizada en un sitio, y la inflamación localizada en lo que es un sitio se convierte en un absceso. Ahora, ¿cómo yo trato un absceso, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo yo trato una colección de pus en un lugar? Hay que drenarlo sí o sí. Hay que drenarlo como sea en donde se encuentre, con una aguja, con una cirugía, si es que está muy profunda, se puede hacer, ¿sí? Y existen algunos otros bacilos gram negativos anaerobios, Prevotella, etcétera, etcétera, que no los voy a mencionar, Fusobacterium, pero no los voy a mencionar. El principal, el Bacteroides fragilis, gram negativo anaerobio, porque estamos en anaerobios, ¿sí? Esta clase ha sido puro anaerobios. Y con eso terminamos. ¿Me he pasado? ¿No?